Buenas noches, comenzamos una nueva edición de Decisión aquí por Canal 2 de CPTV, este martes, después de las 20, como todos los martes a esta hora, con Virginia Guevara. Buenas noches, Fernando Agüero, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Con, bueno, mucha información. Ah, mira, caudales de información. Tengo una sola hoja, pero... Esta realidad, qué cosa de locos, ¿no? Sí, Realmente. parece una frase hecha que todos los martes venimos y decimos la semana tal cosa, pero es como que se suceden hechos que a veces parecen sacados de una serie de Netflix o de otra plataforma, de HBO, para no hacer el chivo solo a Netflix, pero realmente son historias reales. Bueno, pero hay muchas semanas que son cosas esperadas, como los cierres de lista, como un proceso electoral. Lo que ha ocurrido desde hace, mañana va a ser una semana recién, desde que trascendieron los audios. Yo creo que a esta altura ya no hay dudas de que se trata de audios. Sí, sí. Del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Inicialmente hubo algún tipo de explicación que decía que podían ser adulterados. Duró muy poco. Duró muy poco, sí. Básicamente hasta que el gobierno echó de su cargo a Spagnuolo, y de ahí en más siguieron trascendiendo audios. Lo más grave que se plantea ahí es que existe un sistema de retornos, de coimas, en las compras de medicamentos de la Agencia de Discapacidad. Son los medicamentos que se entregan a las personas con discapacidad que no tienen obra social. Hay un laboratorio que es el más sospechado, el suizo-argentino. Suizo-argentino. Y supuestamente el esquema está sobre todo articulado por Eduardo Lule Menem, con llegada directa a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la presidencia. Eso es lo que Spagnuolo, a través de estos audios, plantea. Aparentemente hay un interlocutor, no son audios enviados, sino en una charla grabado por algún interlocutor con el que estaba reunido. Aparentemente también no son tan nuevos, tienen unos meses. Casi un año, algunos decían. Sí, y había una charla que tuvo con Fantino en una entrevista que dio también hace como un año en el streaming de Fantino, en el que el conductor le hace como que le dice algunas cuestiones en código, ahora se entienden. Que ahora se entiende. Por ejemplo, Lules, Tucumán, y en realidad Lule, Tucumán, y es Lules. Exactamente. Bueno. Básicamente lo que se presume es que Spagnuolo comentó con muchas personas esto que está ocurriendo, entre otros con Alejandro Fantino, que estaba totalmente al tanto de la situación. Sí. Y que en una nota hasta ambos intentaron mandar algunas señales a los supuestos implicados. Spagnuolo también dice que le advirtió al presidente Javier Milei que eso estaba pasando. Pero todo eso es lo que dicen los audios. Pasaron varias cosas después de eso. La primera es que hubo una denuncia judicial presentada por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, y hubo una actuación muy rápida de la justicia. Sí. Hubo 14 allanamientos en simultáneo, se secuestraron varios teléfonos, documentación. Dólares. Exacto, $166.000 en manos de uno de los dueños del laboratorio supuestamente implicado. Y desde ese momento la política argentina entró en estado de ebullición y el gobierno entró en estado de silencio casi absoluto, de desconcierto total. Las personas que habitualmente oficiaban de defensores de Javier Milei, por lo general se llamaron al silencio. Salió a hablar, bueno, se ve que lo mandaron a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que ayer suspendió una nota que tenía con Majul, estaba en el canal, pero se fue, y una de las cosas que dijo fue que él ponía las manos en el fuego por su primo, creo que es el Lule. Exactamente, su primo. Y Karina también, es lo único que se ha dicho hasta ahora. Bueno, pasó todo muy rápido esta semana, justamente en la semana anterior, en la que la Cámara de Diputados
le decía que no al veto del presidente sobre el tema tan sensible como la emergencia de la discapacidad. Se quería ahorrar por un lado y por el otro lado, aparentemente o presuntamente, como solemos poner siempre los periodistas el adjetivo, también se quería... Es más, los audios se conocieron casi en simultáneo al momento en que el Congreso trataba la resistencia del veto presidencial. Por eso que fue, más allá de que los audios sean verdaderos o no, de que los delitos se corroboren o no, es innegable que fue una intervención política de una precisión absoluta. Bueno, y ahora lo que está por verse claramente es qué incidencia puede llegar a tener este episodio, que se suma a otros, ¿no? En el marco de la campaña electoral, de la provincia de Buenos Aires, en primer término. Recordemos que se vota en septiembre, el primer domingo de septiembre, y después el 26 de octubre en la elección nacional. Ahí están todas las encuestadoras tratando de resolver eso. Lo concreto es que el gobierno está perdiendo un tiempo políticamente muy relevante, enfrascado en esta delimitación de responsabilidades y de costos. El presidente Javier Milei, el lunes por la noche, en un acto en Junín, tuvo un lapsus increíble que dijo que era una reacción de los cucas, como dice él, al kirchnerismo, porque ellos le estaban afanando los choreos. Sí, algo así. Es una choreando frase, los afanos. Sí, afanando los choreos. Les estamos afanando los choreos, dijo. Claro. La verdad que es una frase que seguramente va a ser un símbolo de todo este tipo de episodios. Son varios, hay una comisión investigadora también reactivándose por el caso Libra. Claro, en casi todos los casos está la hermana del presidente presuntamente implicada. Y bueno, obviamente es un golpe muy fuerte para una de las principales banderas del gobierno, que era que ya no se roba, que chau la casta, que se terminó el curro. Bueno, esto pone en un cono de duda buena parte de ese discurso, que es el que más votos les ha llevado, le ha representado a Milei. Esta mañana, mientras empezaba a trabajar yo, escuchaba una radio porteña donde, mientras escuchaba, se decía Aerosilla Carlos Paz. Estaban Expert en una foto, todos los implicados. Karina Milei, Expert, que es el que lo lleva a Españolo aparentemente a conocer a Milei, Milei, el presidente, y Karina, y había otro funcionario actual, creo que estaba el pibe que está en la Secretaría de Cultos. Ajá. Estuvieron aquí, cuando me fijé bien en las fechas, en la campaña previa a las legislativas de ese año, de 2021, en febrero fue, seguramente habrán venido a hacer campaña con algún cordobés, y se dieron una vuelta por la Aerosilla, se tiraron en la tirolesa. Toda una metáfora, ¿no? Porque bueno, eso se baja, no baja. Pero bueno, después en algún bloque se lo voy a pasar a los chicos para ver esas fotos, pero vamos a ir al corte y en un ratito... Y en un ratito empezamos con un analista, Ignacio Liendo, a desandar todo esto y a conocer perspectivas, implicancias de todo esto, y después 2 candidatos a diputados nacionales van a estar con nosotros. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región
que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. Más de una vez, los pozos de las rutas nacionales que cruzan Córdoba se tragaron. La producción, el trabajo, la educación, la salud, tu seguridad y hasta la vida. Donde la nación frenó, Córdoba decide avanzar. Con decisión y recursos propios, estamos listos para dar inicio y ejecutar las obras abandonadas en la Ruta Nacional 19. Aunque todavía falta que el Gobierno Nacional concrete la transferencia formal de estos tramos, Córdoba ya tiene el rumbo y la capacidad para hacerlas realidad. No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina se pone. Con tu apoyo, Córdoba no para. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El gobernador Martín Yarlora encabezó la presentación de la obra de pavimentación de la ruta provincial E64 entre la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz y la localidad de La Calera. El superávit en Córdoba tiene rostro humano. El superávit... Segundo bloque de decisión y como decíamos recién, vamos a empezar con el análisis de lo que viene pasando en la última semana en la política nacional a partir de las denuncias aparecidas a través de estos audios que se conocieron del ex titular de la ANDIS, la Agencia Nacional de la Discapacidad. Estamos con Ignacio Liendo, el profe, politólogo, analista político. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Empecemos por tu impresión general. ¿Qué es lo más grave de toda la situación en términos políticos, digo, más allá de los términos judiciales? Bueno, fue una semana negra la que pasó y hasta ahora para el gobierno nacional, ¿no? Porque no solamente sufrió unas derrotas importantes en temas críticos en el Parlamento, como era de esperarse, sino que también se conocieron estos audios que incriminan a las principales personalidades del gobierno y la mesa de toma de decisiones del presidente y de su hermana, ¿no? También hay que decir con cautela que tiene que probar todo la justicia y bueno, están justamente en eso, pero más allá de ese proceso judicial, como bien vos decías, ya ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, ya han surgido mediciones interesantes, importantes respecto de cuál es el impacto, y el impacto es muy grande. La inmensa mayoría de la gente está al corriente de la situación, la inmensa mayoría de la gente está al corriente de del involucramiento de, insisto, los principales colaboradores del presidente en el sistema que él montó de toma de decisión, en el cual es prominente, y
estaría moviéndose también el voto, no en la misma proporción del conocimiento que te estoy hablando, sino en términos de voto, podría moverse algo que sobre la pátina de la baja participación en elecciones que se viene viendo en los últimos procesos electorales en la Argentina, podrían poner en jaque al gobierno, ¿no? En su posicionamiento hacia el futuro. Y por otro lado, también hablaron los mercados, ¿no? O sea, está subiendo el riesgo país, le cuesta al gobierno, al ministro de Economía y al Banco Central renovar este permanente endeudamiento que generan, cada vez se le está haciendo más costoso, entonces se complica la gobernabilidad en general, desde el punto de vista económico, retroalimentada por la cuestión política y todos estos casos, ¿no?, que estamos viendo, que se concatenan con el caso Libra y con otros, en un momento crítico, insisto, de un proceso eleccionario que ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno de sostener la gobernabilidad, ¿no? Ignacio, cuando pasó lo de Fabiola Yáñez, el cumpleaños en la Quinta de Olivos, en medio de la pandemia, cuando el mismo presidente Alberto Fernández estaba todos los días en los medios diciéndole a la gente que no salga, yo creo que lo único ahí que más o menos tenía claro lo que estaba pasando era el perro, Dylan se llamaba, ¿no? Pero bueno, yo lo veo muy parecido a eso, aunque incluso lo veo, si se comprueba en los hechos, es más grave esto, ¿no? Pero es como decir una cosa y hacer otra, pero muy alevosamente, ¿no? ¿Viste? No, coincido contigo. ¿Viste no sé, una fábrica de memes, no sé cómo llamarlo, de stickers, que se llama Coherencia, por favor? Sí, ¿no? sí. Bueno, es eso, ¿no? Cuando vos, cuando es tan alevosa la falta de coherencia entre el discurso público que se sostiene y la realidad, bueno, es lapidaria, ¿no? En poquísimo tiempo se quiebra el vínculo con la sociedad, con el electorado, con la gente, como quieras llamarle, se quiebra ese vínculo que tenía algún tipo de anclaje y rápidamente se da vuelta y ya no hay más magos, ya no hay más conejos en la galera, no hay nada que hacer contra eso. Aquello que vos marcaste fue lapidario para el gobierno de Alberto Fernández en un momento crítico de las relaciones internacionales, si vos querés, o sea, algo inédito en la historia de la humanidad, una pandemia global, o así al menos se presentó. Generar esa foto fue lapidaria. Esto tiene el mismo efecto, aunque por supuesto tiene otros ribetes, porque es mucho más complejo, involucra a mucha más gente, a muchos más temas, y tiene que ver con la estructura central del ejercicio del poder, como decíamos antes, y tiene que ver con temas críticos, ¿no? ¿Cómo es que no hay plata? ¿Cómo es que no hay plata para la salud pública? ¿Cómo es que no hay plata para la discapacidad? Pero sí hay plata para este tipo de manejos, ¿no? O sea que eso es muy, muy fuerte en términos de coherencia, por favor. Pero bueno, insisto, está actuando la justicia, bueno, tiene que determinar las cuestiones técnicas en ese sentido, pero el impacto en la opinión pública es muy, muy fuerte y sin duda tendrá impacto real en las elecciones, ¿no? El 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires hay un test y después, bueno, el 26 de octubre las elecciones generales. Además, una escena que deja como muy expuesta la insolvencia política del gobierno, estos casi 20 meses de humillar a unos y otros, romper todos los puentes con posibles aliados, se están sintiendo, pero también cosas elementales de la gestión del Estado, como el hecho de echar al denunciante. Son señales políticas muy complicadas y que terminen siendo denunciados por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Es como un combo, eso, lo que me sorprende es eso, el nivel de torpeza política de cómo se manejó la situación. ¿Qué ves ahí en ese manejo, Ignacio?
Bueno, mira, lo que vos decís es clave, ¿no? O sea, echar a quien había denunciado es autoincriminatorio, ¿no? Así como fue autoincriminatorio el furcio o el déjà vu Tremendo. o el acto fallido, como vos quieras llamarle, que cometió anoche el presidente en un acto en Junín diciendo vinimos a afanarle los curros a los K. O sea, estás hablando de lo que vos decís, yo creo que es muy importante porque se trabaja poco en los medios ese tema. Esto de esta gente, por ser elegantes, son amateurs y por ser un poco más precisos, son absolutamente incompetentes y verdaderamente llamativo que controlen un país como la Argentina, que es la octava geografía del planeta, que es un país con una enorme tradición en el sistema internacional. Es en algún punto, digo, llamativo. Podría usar otros adjetivos, pero no creo que sea el ámbito. Y es verdaderamente preocupante. Bueno, eso es lo que están leyendo todos los actores. Para cómo se hace con esto sostener la gobernabilidad. Lo que pasa es que, mira, hay que ir a los orígenes de las cuestiones. No estaba previsto que Milei ganara las elecciones. Claro. Fue un experimento mediático que se le fue de las manos. Como dicen por ahí, una PSYOP, una operación psicológica que se fue de las manos completamente. Y cuando efectivamente se materializó después del balotaje, hubo que salir a tercerizar un montón de cosas, ¿no? O sea, con Caputo la economía, con otra cosa, con Sturzenegger la ley base, salieron a armar un Frankenstein ahí, y bueno, puede fallar, ¿no? Muchos lo advertimos, ¿no? No fuimos escuchados porque hábilmente se manejó a otro nivel de la emocionalidad, con un gran manejo de la batalla cultural, las redes, pero bueno, puede fallar claramente lo que está ocurriendo. El tema es cómo continúa, cómo sale adelante del gobierno, cómo retoma la agenda pública, cómo llega a las elecciones, cómo se produce el recambio en las cámaras, y quedan 2 largos años por delante, si hablamos en términos institucionales, del presidente Javier Milei, ¿no? ¿Cómo ves? Te estaba por preguntar mientras hablabas recién sobre lo anterior, si has visto, o si se puede ver en el mundo, como analista también que sos de lo que pasa a nivel internacional en la política, casos similares. Recién cuando empezamos el programa decíamos que todos los martes repetimos lo mismo, una semana que pasaron muchas cosas. O sea, parecemos, no sé, como relatores de fútbol del mismo club, ¿no? ¿Cómo ves en el mundo si hay ejemplos para decir, bueno, esto ya pasó, está pasando en tal lado? Yo veo que nos ven al revés, como dijiste bien la palabra vos, en el mundo también como un experimento. Sí, mira, claramente muchos referentes de élites globales lo han dicho, ¿no? Que lo de Javier Milei es claramente un experimento sociopolítico y a ver hasta dónde funciona, ¿no? Y cómo puede aplicarse. Mira, no hay un caso estrictamente similar, pero sí hay una tendencia global que tiene que ver con estas derechas populistas, mediáticas, redes sociales, batalla cultural, y hay muchos casos, ¿no? Desde Bolsonaro, pasando por Trump, pasando por algunos otros referentes en Europa, pasando por el caso de Zelensky, que es muy particular en Ucrania, porque ahí hay una contienda bélica con Rusia. O sea, son casos muy, muy particulares, pero tenés que circunscribirlos en ese contexto. Y tiene que ver, está muy buena la pregunta, porque tiene que ver con un momento de la política internacional, de las relaciones internacionales, un momento bisagra en la historia de largo plazo, porque el mundo anglosajón, el imperio anglo-norteamericano, como vos quieras Occidente, como vos quieras llamarlo, está profundamente en crisis, porque ya está entre nosotros y ya emerge fuertemente un mundo multipolar donde se está produciendo un reparto de actores, un reparto de áreas de influencia, y donde ese mundo unipolar que propuso Estados Unidos a principios de los 90 con el fin de la Unión Soviética, entre comillas, el fin de la Unión Soviética,
ese mundo ya no existe, ya Estados Unidos no es la potencia dominante, la emergencia de Rusia, de China, de India es inapelable en todos los aspectos de la política internacional. Entonces lo que hace Estados Unidos es replegarse sobre el continente americano, reflotando algo del siglo XIX que es la doctrina Monroe, ¿no? Esta idea de América para los americanos, autopercibiéndose ellos, los americanos, o las élites blancas norteamericanas, autopercibiéndose con la potestad de incidir en todos los asuntos americanos. A eso le llaman seguridad hemisférica, y eso es lo que te explica esta posibilidad, ¿no? Bueno, y acá muchos pisan el palito, o por ignorancia, ingenuidad, o por una serie de alianzas de intereses de largo plazo que tienen que ver con esto. Pero bueno, el mundo está en tensión y está en reconfiguración, y en ese contexto tenés que entender lo que ocurre, tenemos que entender lo que ocurre acá en la Argentina, ¿no? Ignacio, ahora te traigo a Córdoba, bueno, un electorado totalmente afín con Javier Milei, al menos a juzgar por lo que ocurrió en el balotaje, 74% de los votos. La Libertad Avanza planteó una estrategia que básicamente consiste en candidatos prácticamente desconocidos, excepto Laura Rodríguez Machado. Todos los demás son ignotos casi completamente para el electorado, confiando en la fuerza de la marca. Esto que está pasando ahora es como un inconveniente muy fuerte en provincias como Córdoba, ¿no? Para esa estrategia. Es lapidario, vos lo marcas muy bien, es lapidario. Esa fue la estrategia cuando ellos estaban bien arriba. Recordemos que en el 2023 ni siquiera tenían un partido, ¿no? Tuvieron que generar una serie de alianzas con partidos más tradicionales que reúnen los requisitos legales para competir en una elección nacional. Y entonces una de las estrategias fundamentales en ese sentido, ahí es donde viene Lule Menem, básicamente, ¿no? Uno de los principales mandatos del presidente a la secretaria general de la presidencia, a su hermana y a su número 2, Lule Menem, fue armar un partido. Entonces, armaron un partido a nivel nacional, le fue muy bien en términos legales, institucionales con eso, y entonces como vieron que avanzaban con la figura de Javier Milei, con la marca de la Libertad Avanza, fueron armando un partido y fueron viendo la posibilidad de tener listas totalmente propias. En el medio absorbieron mayormente el PRO en todos los distritos, con distintos matices, pero básicamente eso es lo que ocurrió en términos institucionales. Después, ¿qué hace o qué no hace Mauricio Macri? Eso ya es otra materia. O qué hizo, o qué vio, o qué puede hacer, es otra materia, pero el PRO como partido fue absorbido mayormente en todos los distritos, entonces se envalentonaron con eso, y en Córdoba plantearon esa estrategia. Y esto que está ocurriendo ahora es absolutamente lapidario, y el principal beneficiario claramente es el oficialismo provincial, la lista del exgobernador Schiaretti, que plantea otra cosa, plantea algo superador de la grieta, ya no pregna el discurso de la grieta, la gente se dio cuenta de ese truco. Entonces esto beneficia claramente o va a beneficiar, o es altamente probable que beneficie a la lista del oficialismo provincial, que propone otra cosa, claramente propone algo que no está, se puede hablar horas de esto, pero con una palabra, propone sensatez, producción, trabajo, industria, que son los valores de la inmensa mayoría de la gente de la provincia. Y recordemos que esta es una elección distrital, ¿no? O sea, una elección por distrito, se eligen diputados por la provincia de Córdoba que van a generar parte del recambio en el Congreso Nacional. Entonces, lo que voy a decir para mí es muy importante, ¿no? Es lo que ha ocurrido en estos días es lapidario y, bueno, va a tener efectos, sobre todo en Córdoba, en todas las provincias, pero en Córdoba va a tener efectos muy concretos, porque acá hay una oferta muy potente, que es la del oficialismo provincial. Y se dio vuelta. Ahí está, bueno. Se dio vuelta. Sí. ¿Estás ahí todavía? Bueno,
estábamos ya por haber tenido despedirlo a Ignacio Liendo, a quien le agradecemos mucho, muy interesante tenerlo siempre. Tenemos ya conectado a nuestro siguiente entrevistado, vamos sin corte. Por lo que creo. Vamos a un pequeñísimo corte y enseguida lo recibimos a Alfajor Tatín. Ah, mira. Lo vamos a presentar para que lo conozcan enseguida. Más de una vez, los pozos de las rutas nacionales que cruzan Córdoba se tragaron. La producción, el trabajo, la educación, la salud, tu seguridad y hasta la vida. Donde la nación frenó, Córdoba decide avanzar. Con decisión y recursos propios, estamos listos para dar inicio y ejecutar las obras abandonadas en la Ruta Nacional 19. Aunque todavía falta que el Gobierno Nacional concrete la transferencia formal de estos tramos, Córdoba ya tiene el rumbo y la capacidad para hacerlas realidad. No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina se propone. Con tu apoyo, Córdoba no para. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Decisión 2025. ¿Te acordás que empezamos con Decisión 2023? Hace 2 años. Sí, sí. Así es. Bueno, vamos ahora a la elección del 26 de octubre. Recordarán que se presentaron 18 listas en la provincia de Córdoba. Es el doble del promedio de todo el resto de la provincia, de las provincias argentinas para la categoría de diputados nacionales. Nos comunicamos ahora con Estefano López Chiodi, conocido como Alfajor Tatín. Buenas noches. Está silenciado. Está silenciado, Alfajor. Estefano. ¿Ahora me están escuchando? Ahí está, ahora sí. Mi compañero te dijo, está silenciado Alfajor. Claro, ¿Cómo te dicen? ¿Tatín? Tatín, Estefano. Siempre me pasa lo mismo, ¿viste? La gente, ahora están descubriendo todos cómo me llamo. Y que tengo un segundo apellido, por ejemplo. Ajá. Claro. ¿Y desde cuándo sos Alfajor Tatín? Y Alfajor Tatín, así Tatín conocido, quizás hace 2 años, más o menos. Ajá. Siempre usé como apodo, pero la gente normal lo sabía en mi entorno, a lo mejor más de amigo. Y ahora, bueno, lo sabe todo el mundo. Ahora están descubriendo mi nombre, en verdad. ¿Cómo surge primero tu figura como de conocimiento público y de dónde sale tu búsqueda por la política? Yo creo que mi nombre o mi figura en verdad surge de una necesidad más de contar un poco distinto lo que venía pasando. Yo lo hacía como una actividad un poco más informativa. Siempre le digo a la gente que ustedes, el que quiera buscar información política mía, hasta hace 6 meses no estaba afiliado ni siquiera a un partido. Entonces la realidad es como que mi trayectoria es casi nula. Es un interés genuino, por así decirlo, desinteresado con respecto a lo que viene sucediendo. Porque muchas veces me pasó que en realidad no me agrada la política, no me agrada el modo que trabaja acá. Y es como, bueno, si no vamos a hacer algo distinto, a transmitir una idea nueva de cómo ver la política, seguimos la misma de siempre. Entonces, bueno, hay que ensuciarse y meterse, digamos. Bien. ¿Y cómo llegás al liberalismo o a la teoría libertaria, que es más bien donde inscribís tu candidatura?
Yo hoy en día a lo mejor llego un poco más al liberalismo, sí, por lo que venía profesando Javier Milei, y también un poco por descubrir a lo mejor alineaciones en ciertos aspectos. A ver, más allá de eso, hay muchas personas que hoy en día están empezando a descubrir liberalismo, porque no era un tema o algo que se hablaba. En mi aspecto, si bien lo conocía Javier Milei, había ciertos valores, ciertos elementos que me parecían importantes y que hoy en día los alineo con una forma de pensar que está como más mainstream, como dirían ahora los jóvenes, pero que tiene que ver con una forma distinta de ver la política. Y que si bien es un movimiento que tiene un poco menos de 100 años, hoy en día por lo menos permite replantear otra forma de ver la política y no solamente el punto de partida de lo que venimos haciendo por lo menos 200 años de historia argentina. ¿Y por qué no estás en la Libertad Avanza? Y no estoy en la Libertad Avanza porque ellos no querían que estuviera, básicamente. Porque el día que me senté con ellos, me senté con su candidato actual, a decirle yo quiero pelear por un puesto, se lavaron las manos. O sea, nunca hubo realmente una intención de que gente que no fueran sus amigos estuvieran dentro de la Libertad Avanza. Bueno, no al pedo le digo gobernador ni SA a esta lista. Claro. ¿Cómo ves y en qué crees que podás contribuir desde Córdoba hacia la política nacional con los intereses de Córdoba de por medio, ¿no? Lo que me parece importante, o que a veces le trato de transmitir a la gente sobre Córdoba, primero es transparencia, porque justamente yo creo que la gran problemática que atraviesan los cordobeses es que te dicen que Córdoba está bien, sin embargo vos la ves después en la realidad, digo, en la calle, la ves en los negocios que a lo mejor se van, en la presión impositiva, en el trabajo negro, decís, bueno, Córdoba parece ser que te van a decir que está bien, pero en la realidad termina sucediendo otra cosa. Entonces a veces lo que venimos a plantearles es, bueno, a ver, queremos ayudar a los cordobeses a que sea lo más funcional posible, a representarlos y ayudar a que Córdoba primero saque el empleo en negro, a que Córdoba saque impuestos y que permita que los cordobeses mismos empiecen a tomar decisiones. Porque básicamente Córdoba, por los últimos años de la política, ha terminado demostrando de que siempre se maneja con las mismas caras, el mismo sistema de gestión, que te dice una cosa, pero en la realidad es otra. Y es otra, digo, impuestos, inseguridad, malestar social o incluso, bueno, en que no ves resultado de esa plata que te sacan todos los días. Cuando ves lo que está ocurriendo en el gobierno de Javier Milei con el escándalo de los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, ¿qué pensás? ¿Por qué crees que está en esa situación Milei en este momento? Yo a mí lo que me llama mucho la atención cada vez que hablamos de los audios, primero es que estos audios estuvieron guardados un año. Ese es un punto importante para mí. Porque significa que hay muchos intereses de fondo, porque si no se hubiera intentado solucionar o sacar adelante. Me parece valioso que haya transparencia en el hecho de decir, che, mira, si vos realmente fuiste partícipe de un acto delictivo, como se le ha reclamado a muchas otras personas, digo, porque ahora se destapó algunas cosas, pero vienen pasando en distintos espacios, que se les reclame, bueno, que la justicia actúe. Y yo creo que la mayoría de las personas normales, más allá de votar partidos, están cansados del roban pero hacen. Entonces lo que le exigimos es transparencia y justicia que accione. Y uno puede decir, che, pero estamos permitiendo que gente afiliada al kirchnerismo, sea el juez, sea el fiscal, genere los allanamientos en tiempo récord. Y ¿saben qué? Aún así están dejando actuar la justicia. O sea que están buscando también que haya transparencia. Eso me parece muy valioso. Ahora, después podemos discutirlo de fondo, podemos discutir los audios y podemos plantear la veracidad o no, que es algunos temas, podemos discutir si Menem dice que está bien o que realmente son reales. Yo lo que todavía quiero ver de este tema tan importante son los audios reales. Porque hasta ahora siempre encontramos fragmentos de la historia que connotan o dan un tema de contexto, pero no terminan de dar una evidencia concreta. Y para mí está bueno hablar, pero me gustaría ver los audios de las evidencias. ¿Y quiénes son los responsables? Claro, es que las evidencias no están en los audios, las evidencias están en las pruebas que recoja la justicia con su actuación. Totalmente, pero yo lo que voy es que lo que filtraron fueron audios que ni siquiera son audios completos, son fragmentos de esos audios. De alguien que estuvo estudiando todo el tiempo y grabando constantemente español. Por eso también llama mucho la atención porque es una persona que estuvo cerca y estuvo operando mucho tiempo para esta información. Que eso también me despierta mucho la situación y estuve leyendo a algunos periodistas y demás que quisieron asignar a ciertos ex diputados de la Libertad Avanza que ahora se han separado,
que han tenido que participar o no. Esta información no está corroborada. Sí, claro. Pero sí me parece real entenderlo para darle transparencia a la gente. Porque las personas reales, y digo acá las que bancan lo que viene pasando, entienden que no toleran esto. Y digo, no lo toleran porque quieren un gobierno transparente. Y creo que al revés, aunque hay gente que no lo va a entender, pero si el gobierno logra mostrar transparencia electoral y logra mostrar transparencia en los temas judiciales, la gente lo va a bancar. Porque justamente estamos acostumbrados que normalmente en la política no pasa nada o directamente callamos. Y yo creo que el éxito hoy en día es demostrar que los poderes funcionan, son independientes y que realmente no se tolera la corrupción. Pero no se tolera en ningún aspecto, ni en el propio partido. Estefano, la última vez tuvimos muchos temas en debate que pasaron por el Congreso se le llama fracaso de lo que pasó para el oficialismo, ¿no? Entre esos temas están el aumento a los jubilatorios, a los jubilados, el veto, que finalmente fue avalado por el Congreso. El otro veto que no fue avalado es el financiamiento justamente del área de discapacidad con la ley de emergencia. Después está el financiamiento universitario que todavía no está en tratamiento. No se trató. Y otras cosas por el estilo. ¿Cuál es tu opinión en estos temas? Bueno, el que me sigue sabe que como creador de contenido uno espera que la gente salga a explicar y a argumentar. Entonces la gente está esperando muchas veces que nosotros salgamos a bancar o explicar por qué tal cosa. En la mayoría de estos casos lo he dado, o sea, alguien puede entrar a mi cuenta, ver mis materiales de archivo y ver que también he sido coherente con mis planteos. O sea, no es que cambio, hoy te digo A y mañana te digo B. Están ahí los videos, pueden buscarlo y sacar sus propias dudas. Lo que vengo a decir muchas veces es que toda esta forma de hacer política hoy en día, de generar causas, porque viene trabajándose fuertemente esto, creo que la causa de los jubilados ha sido la mayor dificultad que ha encontrado el gobierno con respecto a la oposición, que es la que se quiere apoderar, y es la famosa marcha de todos los miércoles, porque el que va a Buenos Aires sabe, yo he ido un par de veces, cubierto las marchas, son cosas muy extrañas marchas. Creo que esa bandera política de la oposición hace creer que es una buena causa, pero a la vez no deja en evidencia la falencia de lo que ha venido pasando hasta ahora. Y lo que ha venido pasando hasta ahora, quiero decir, es, uno a lo mejor viene a discutir, y yo muchas veces he bancado, y además que obvio que los jubilados tendrían que tener mejor pensión, mejor jubilaciones y demás, pero digo, muchas veces cuando uno entiende lo destruido del sistema, la cantidad de gente que hoy en día está metida por moratorias, que es más de un 60%, a una base son 4 millones de personas, o 1 millón de personas que entraron en el sistema de pensiones, que no deben estar ahí, que la gente realmente que necesita esas pensiones por discapacidad no está accediendo, porque vieron que salió un video esta semana de alguien del Canal 12 que se le había quitado, una madre pidiendo por la hija, y que realmente era válido. Yo creo que el gobierno se equivocó y seguramente va a corregirlo. Yo creo que es tanto el nivel de destrucción, de cosas que hay que auditar y ordenar, que es un costo que hay que reorganizar. Entonces el gobierno me parece importante que mantenga la lógica. Y sobre todo, porque lo que yo le trato de explicar a la gente a fin de mes es que si a vos te dan los 22.000 pesos, primero no te van a cambiar la vida. Porque los jubilados no van a cambiar la vida por 22.000 pesos, seamos sinceros. La jubilación actual, por más que haya un bono y más, no es una jubilación digna. Eso no lo discutimos. Lo que le venimos a discutir es, el día que vos aprobás una ley y no te explican de dónde sacar esa plata, significa que vos tenés que elegir de dónde va a salir. El gobierno dijo que no va a emitir. Entonces, alguna forma hay. Normalmente, ¿en qué termina cayendo esto? En impuestos. Porque como no saca de un lado, tenés que sacarlo de algún lado. Bueno, ahí lo paga. A la larga, lo que nosotros siempre tratamos de explicar a la gente es que todas las decisiones que se tomen a fin de mes te van a afectar a vos indirectamente. Entonces, para mí es hermoso, y esto lo hace mucho la izquierda, es decir, te aumentamos, te damos tanta plata, pero la consecuencia de esa acción va a generar normalmente inflación, y esa inflación después, ¿quién termina afectando? Al que menos tiene. Entonces, que se trabaje para reducir la inflación, para que el que menos tiene pueda estar lo mejor posible, solventando un momento que es bastante caótico, vamos a ser sinceros, significa de que hay que tratar de darle estabilidad a la gente para que pueda tener proyección. Y no dibujarlo con 22.000 pesos como si fuera una causa honesta. Porque en realidad el recorte viene hace muchos años. Estefano, hay alguna gente que sostiene que tu candidatura está muy vinculada al oficialismo provincial. ¿Es cierto eso? ¿Cómo es que terminaste siendo candidato del partido por el cual te presentás? Yo creo que es muy gracioso porque, bueno, si yo quisiera haber estado con el oficialismo,
digo, me hubieran abierto las puertas del peronismo mismo a participar dentro de sus listas. Si justamente el gran problema que tiene el peronismo es que le destruye a los candidatos. O sea, Schiaretti se debe querer, pegar un corchazo de tener de quinto a un tipo que yo lo vengo haciendo percha en todos mis videos y toda la gente de Rollito sabe quién es el candidato. Entonces, creo que justamente el gran problema es que la gente no diversifica o no entiende de que nosotros somos gente normal que a partir de las 1000 tretas, porque a ver, yo me estaba presentando por otro sello hasta hace 3 semanas. Ese sello lo intervinieron y hoy acabo de subir una foto diciendo el tipo que intervino en mi sello estaba con la Libertad Avanza y con toda la gente del PAMI ANSE. Entonces le digo, yo estaba haciendo las cosas correctamente, me cerraron una puerta y bueno, fui a buscar otras puertas y me dieron la posibilidad de hacer lo que quiera. Entonces la gente piensa que lo mejor yo le sirvo al peronismo, yo le sirvo a la gente. Y si no pueden verlo de esa manera, y la verdad es que sí me parece triste, y esto lo digo una y otra vez, es que los Menem avanzan, Bornoroni S.A., que puso a su cajero y a la otra que pagó su puesto, le podrían estado en lugar de pelear conmigo en una banca, haberse puesto directamente a bancar juntos a pelear una lista de Schiaretti. Y lo podríamos haber hecho, porque justamente si algo venimos trabajando ese mes en nuestra campaña y nuestra comunicación. Pero en lugar de eso tengo que estar discutiendo esta pavada, entonces me parece muy triste, porque me tratan de peronista. No es para... la hipótesis es que es para que disputes votos justamente con la Libertad Avanza, que es el principal rival. Sí. Es que seguramente los mismos peronistas lo saben y lo entienden, y yo también lo entiendo. Entiendo que le sirvió en su momento a cada uno de los partidos que estaban acá adentro. Yo entiendo de política, hace muy poco que entiendo, pero me puse a estudiar muchísimo. Ajá. Pero la gente a veces no identifica cómo funciona la política, que no tiene nada que ver con lo que subí en las redes sociales ni demás. Está bien. Te agradecemos mucho. Gracias. Seguramente en el transcurso de la campaña volveremos a consultarte. Pero te quería preguntar si Gracias, era team blanco o negro. Yo, el chocolate negro, el chocolate blanco no es chocolate. Empecemos por ahí. Está bien, gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, yo creo que ya debe estar conectada nuestra siguiente entrevistada. Seguimos analizando propuestas y posturas en el marco de la campaña para la elección del 26 de octubre. Vamos a ir ahora con Liliana Olivero, que es la candidata del FIT. Vamos a un corte primero. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y enseguida venimos con Liliana. Más de una vez, los pozos de las rutas nacionales que cruzan Córdoba se tragaron. La producción, el trabajo, la educación, la salud, tu seguridad y hasta la vida. Donde la nación frenó, Córdoba decide avanzar. Con decisión y recursos propios, estamos listos para dar inicio y ejecutar las obras abandonadas en la Ruta Nacional 19. Aunque todavía falta que el Gobierno Nacional concrete la transferencia formal de estos tramos, Córdoba ya tiene el rumbo y la capacidad para hacerlas realidad. No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina se pone. Con tu apoyo, Córdoba no para. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio.
decíamos que estaba Liliana Olivero del otro lado y entendemos que ahora sí está. Buenas noches, Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, de campaña nuevamente, Liliana. Mañana largan, ¿no? Contanos un poquito cómo fue la decisión. Hizo hoy el sorteo. Estamos en la ubicación número 12 y bueno, ya largando una campaña electoral en un momento muy complejo, muy, muy delicado. No solamente el hambre, la desesperación, el desempleo, sino ahora con todo esto que he saltado, con las coimas, la corrupción, que es parte obviamente de una cadena muy importante de corrupción que está llevando adelante este gobierno. Y recordemos que fue un gobierno que tuvo muchos votos porque dice que iba a atacar la casta y a atacar la corrupción. Y bueno, gobierna para la casta y ahora tiene hechos de corrupción que realmente hasta ahora no ha hablado, pero creo que el que calla otorga, ¿no? Liliana, ¿cuál es la propuesta que tiene la izquierda en estos tiempos donde se está viendo también una llegada en muchos lugares del mundo de la centro-derecha o la derecha extrema, y se está dando esta característica como se ha dado en otros momentos en otro sentido? Pero hoy está preponderantemente esos nuevos aires. ¿Cómo se preparan ustedes para afrontar esta elección en ese sentido? Mira, hoy justamente vos lo planteás, a nivel global se da esto de que hay gobiernos de ultraderecha que están atacando muy fuerte a la izquierda con zurdos y todo lo demás, y estos discursos de odio. Nosotros desde el Frente de Izquierda Unida planteamos que a la ultraderecha no se le puede pedir límites, que no se le puede pedir que cambie, que no se debate con la ultraderecha, que hay que combatirla. Y la combatimos con proyectos completamente distintos a los que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que aplica justamente el ajuste y la represión a los sectores más vulnerables y, por otro lado, acompañando las luchas en la calle. Nosotros creemos que haber logrado la emergencia en discapacidad está ligado a un fuerte proceso de movilización que logró justamente mantener la ley de emergencia en discapacidad. Ahora vamos a ver qué pasa con la judicialización en el caso del presupuesto universitario, de la emergencia pediátrica, y vamos a tener que salir a luchar mucho para evitar este desguace, ¿no?, del Estado, que tiene que ver con el INTA, con el INTI, con el CONICET, con todos estos organismos autárquicos al que hay que darle valor, como el ANMAT, por ejemplo, para que haga los controles, para que no se siga utilizando este veneno, fentanilo envenenado, y que justamente la voracidad de los grandes grupos empresarios más la falta de controles ha hecho que ocurra una tragedia en nuestro país con este tipo de medicamentos. Entonces, el Frente de Izquierda, mira, Fernando plantea, en este caso, en Córdoba, tenemos 18 listas. ¿Y qué decimos? Que en realidad hay solo dos opciones. La de todos ellos que plantean seguir como estamos, ¿no?, que es ir al precipicio con algún adorno que le puedan hacer, algún proyecto que hablan de productividad, pero frente al industricidio no ponen en las manos. Y lo que plantea el Frente de Izquierda Unida, que acá dice, el cáncer desde hace muchos años
es el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, la bicicleta financiera por donde se van chorros de plata. Que esa plata además es producto del esfuerzo de todos y todas las argentinas. Entonces decimos plata hay que invertir las prioridades. Si a mí me preocupa la salud, la educación, la vivienda, la obra pública, el empleo no precario, levantar fábricas y no cerrarlas, tengo que invertir las prioridades. Y decimos que esa plata del fondo, que va al fondo, tiene que ir para esas necesidades hoy insatisfechas, y por eso va a ser el centro de nuestra campaña, que lo venimos diciendo incluso desde hace muchos años, y yo creo que más temprano que tarde se va a dar cuenta la clase trabajadora y los sectores populares que de la mano de los partidos tradicionales no vamos a ningún lado. Mirá cómo está hoy el PJ fracturado por todos lados, el radicalismo, el PRO, que ya no existe más, Juntos por el Cambio, y una libertad que atrasa, dividida en pedazos que solamente van por los cargos, y ahora encima no pueden ni siquiera mostrar que pueden demostrar, mejor dicho, que están en contra de la corrupción. Entonces, bueno, la corrupción sistémica efectivamente la llevan adelante estos, los anteriores también, pero se acabó la oportunidad para que haya parches en una Argentina que se está hundiendo, y el Frente de Izquierda se va a plantar muy fuertemente para fortalecer, no solamente en el Congreso, sino unificando las luchas por los derechos nuestros en la calle. Liliana, ¿son 5 bancas las que tiene actualmente el FIT en el Congreso de la Nación? Sí, Virginia, tenemos 5 bancas, por eso ahora es muy importante las elecciones también el 7 de septiembre del Frente Izquierda Unidad en provincia de Buenos Aires, y por supuesto el objetivo no solamente es sostener las 5 bancas que tenemos en el Congreso, sino poder aumentarlas. Incluso hay muy buenos datos de algunas candidatas y candidatos, por ejemplo el caso de Miriam Bregman en la ciudad capital, y bueno, yo creo que también está expresado en esto de la coherencia, de que siempre estamos del mismo lado, que rotamos la banca, que cobramos igual que un laburante, que no tenemos privilegios, y además en este caso en Córdoba tengo el honor de ir en una lista con mucha gente joven, aquellos sectores que representan las luchas, la lucha de la educación, la salud, el trabajo precario, la juventud. Así que bueno, vamos a trabajar para seguir construyendo el Frente de Izquierda Unidad, por supuesto, en estas elecciones pero tan complicadas, y a pulmón como lo hacemos siempre. Recordanos un poquito, ustedes en Córdoba, la izquierda desde la reapertura democrática no ha logrado acceder a la banca, Liliana, estuvieron muy cerquita en una ocasión. ¿Crees que esta vez están las condiciones dadas para que eso ocurra? Bueno, recordando aquel 2013, ¿no?, que nos dio mucho trabajo porque perdimos la banca por 2.000 y pico de votos, que fueron sustraídos, diría yo, que fueron robados por un fraude escandaloso. Entonces, bueno, ahí fue cuando estuvimos muy cerquita. Creo que siempre está complicado para nosotros, porque no tenemos plata, porque no tenemos recursos, porque todo lo hacemos a pulmón, porque vamos a la puerta de fábrica con nuestro volante, después nos vamos corriendo a una reunión, después nos vamos al interior, todo con un esfuerzo enorme. Y en un marco en Córdoba muy complicado, ¿no? Con tantas listas, con un peronismo en mucha crisis, con ahora esta gran avenida del medio como
es la que está encabezando Schiaretti en Córdoba, con Puyaro y con Vidal y otros gobernadores, que en realidad es reforzando un poco la misma política del ajuste que viene llevando el peronismo en Córdoba. En eso no nos podemos acompañar. Yo quisiera saber qué dice Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, que pretende defender a los cordobeses en el Congreso Nacional, pero no dice una palabra de tantos años de peronismo en la provincia de Córdoba, donde tenemos la caída del salario docente, la precarización laboral, un endeudamiento brutal a nivel de nuestra provincia, con bancos kuwaitíes, con el mundo árabe, con un sobreendeudamiento que no hay forma de pagar esa plata si no es ajustando más el torniquete a los laburantes. Entonces, bueno, creo que en esto vamos a ver mucho doble discurso, muchas promesas de campaña. Ahora, recordemos que la mayoría de estos partidos fueron gobiernos, son gobierno, y otros fueron socios, ¿no? Como es el caso de este partido cordobés, que tiene el apoyo, la ayuda de radicales, del PRO. Entonces, bueno, frente a esta descomposición de los partidos patronales y de los partidos tradicionales, se va a plantar el Frente Izquierda, obviamente, como una alternativa, planteando justamente que no hay más lugar para el parche, ¿no? Tenemos un enfermo terminal, hay que aplicar la cirugía mayor y no podemos mentirle en este sentido a las mayorías populares que vienen soportando salarios a la miseria, precarización laboral, cierre de fábricas como Petroquímica Río Tercero, como el caso ahora de Ruiz y compañía, que creo que ese es el nombre de una fábrica de neumáticos. Entonces, bueno, creo que seguimos viendo la misma película de hace un montón de años, pero ahora con un valor agregado. La ley 10.694, que fue votada entre gallo y medianoche, es la que hoy está ajustando a más de 100.000 jubiladas y jubilados en la provincia de Córdoba. Y esto no lo hizo Milei, esto lo hizo el gobierno peronista de Córdoba. Entonces esto también hay que decirlo con todas las letras, porque son ellos los que han logrado superávit, pero a costa de la caída del salario, de la caída de las jubilaciones, con más precarización laboral. Y esto no le podemos echar la culpa al gobierno anterior, porque hace más de 25 años que gobierna en Córdoba el peronismo cordobés. Gracias, Lili. Muchas gracias, Liliana. Nos Gracias quedamos a ustedes. sin tiempo, te agradecemos. Nos vemos. Gracias, Virginia. Abrazo, Fernando, para ustedes. Hasta pronto. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene a las 20. Seguiremos entrevistando y poniéndolos en contacto con las cabezas de lista. Son 18, así que tenemos mucho trabajo hasta el 26 de octubre. Nos vemos el martes.